En este vídeo vamos a poner al gobierno frente al espejo, frente a sus propias mentiras, y vamos a ver cómo tratan de evitar que la gente perciba estas mentiras y se rebelen contra ellos. Vamos a hablar de impuestos y de cómo el gobierno pretende subirlos de manera masiva mientras dice que no los sube. Empecemos. A Goebbels, jefe de propaganda del partido nazi, se le atribuye la frase de «una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad». Y por suerte o por desgracia, para muchas cuestiones en la vida, esto es así. La forma en la que cada uno percibe la realidad y lo que desprende de ella, lo que Hawking llamaba realidad dependiente del modelo, es variable y muy subjetiva, de modo que la diferencia entre lo que es mentira y lo que es verdad se reduce a menudo al punto de vista. Sin embargo, aquello que llamamos realidad nos impone ciertos límites a nuestros universos interiores. Ciertas leyes naturales son las que son, y no podemos hacer nada para cambiarlas. Y lo mismo sucede con sistemas de creación humana, cuyas normas emergentes no se pueden violar por mucho que se tergiverse el mensaje o se manipule el punto de vista. En España estamos asistiendo ahora mismo y en los años venideros a un buen ejemplo de esto anterior, de la realidad sobreponiéndose a las mentiras de los políticos o de determinados grupos ideológicos. Y el caso que vamos a comentar tiene que ver con los impuestos. El gobierno lleva mucho tiempo repitiendo el mensaje de que no va a subir los impuestos a las clases medias ni a las clases trabajadoras. Escuchémoslo directamente de la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno. Señor Espinosa, vengo contestándole a usted esta pregunta, creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Vamos a empezar analizando el interesante uso del lenguaje que tiene esta frase. Y es que, ¿qué es clase trabajadora? Clase media es un concepto conocido y más o menos definido, pero ¿clase trabajadora? ¿A quién apela esta clasificación? Supongo que los políticos quieren referirse a las clases bajas, a las más humildes, a las de menor productividad, pero quieren evitar llamarles así, ya que se puede interpretar de una forma peyorativa. Sin embargo, referirse a clases trabajadoras no incluye solamente a las clases bajas o medias, incluye a todos los trabajadores. Y según la RAE, trabajador es aquella persona que trabaja, y trabajo se define como ocupación retribuida. O sea que clase trabajadora incluye a toda persona que tiene una ocupación retribuida. Es decir, también incluye a las personas que ganen mucho dinero con sus trabajos y que por lo tanto estén muy alejadas de esas clases bajas a las que quiere apelar el PSOE. Sin embargo, la palabra trabajador tiene una connotación positiva, ya que transmite una sensación de esfuerzo y el esfuerzo de recompensa merecida. Es por ello que en el lenguaje político popular se trata siempre de identificar a las clases bajas como clases trabajadoras y a las clases altas como los ricos, clases privilegiadas u otra clase de eufemismos que trasladen esa idea tan repetida de que los ricos son ricos debido a ciertos privilegios y no debido a su propio esfuerzo o contribución a la sociedad. De modo que una persona perteneciente a la clase baja se proyecte a sí misma como un trabajador cuyo esfuerzo merece mayor recompensa, y proyecte a las personas de clase alta como privilegiados que no merecen lo que tienen y que por tanto el Estado ha de quitarles a la fuerza lo que tienen y dárselo a ellos que se lo merecen más. Este relato tan tremendamente falaz, pero tan instalado en nuestras sociedades, se soporta con pequeños detalles en el uso del lenguaje como el que acabamos de comentar, que pueden parecer no tener importancia, pero que son el perfecto ejemplo de lo que Goebbels decía, y que, tras repetirse 1000 veces, terminan por convertirse en verdad, al menos, eso sí, en el imaginario colectivo mayoritario. Volviendo a la afirmación de la ministra de Hacienda, el gobierno ha tenido que remitir a Bruselas un documento en el que detallan una serie de compromisos fiscales para que la Unión Europea acepte enviar los fondos de recuperación tras la pandemia a España. Hay que decir que el gobierno esperó de forma estratégica a que pasaran las elecciones de la Comunidad de Madrid para enviar y hacer público este documento, ya que sabían que les afectaría negativamente si salía a la luz antes de que la gente votase. En este documento, que por cierto es tremendamente poco detallado y que se parece más a un programa político plagado de propaganda que a un documento fiscal serio y técnico,
se detallan una serie de medidas fiscales para incrementar la recaudación del Estado español, es decir, una serie de subidas de impuestos. De modo que cuando la prensa se hizo con el documento y vio lo que había ahí, comenzaron a preguntar al gobierno por toda esta serie de subidas de impuestos anunciadas, para lo cual la portavoz tuvo que desplegar sus mejores dotes de cuadratura de círculos para evitar reconocer que se iban a subir impuestos, como a ellos les gusta decir, a las clases medias y a las clases trabajadoras. En ningún caso vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Se trata de ganar progresividad fiscal. Cuando le preguntaban por los peajes, ella respondía que los peajes no son impuestos. Que el establecimiento de un pago por uso no es fiscalidad. Cuando le preguntaban por la subida del IVA a bebidas azucaradas, ella decía que esos impuestos no son para recaudar, sino para cambiar hábitos de conducta. Siempre que he presentado la hoja de ruta de fiscalidad, he diferenciado la fiscalidad medioambiental, igual que pasa con la fiscalidad de los hábitos de consumo sanitario, que no persiguen afán recaudatorio, sino el cambio de conducta. Y por tanto, esa le afecta a todo el mundo, porque persigue un cambio de conducta. En fin, solo por dar un dato, el gran triunfo del gobierno de coalición, que fue subir los impuestos a las rentas más altas, tiene una recaudación estimada de tan solo 125 millones de euros. Sin embargo, subir el IVA a bebidas azucaradas tiene una recaudación estimada de 400 millones de euros. Pero no es para recaudar, así que no cuenta. Además, hay otras reformas importantes como la de las cotizaciones de los autónomos. No vamos a tratar esta reforma en este vídeo, pero esta será introducida en 2023 y aumentará las cotizaciones actuales de los autónomos al doble o al triple de lo actual para la mayoría de estos, e incluso a 5 veces lo que pagan ahora para aquellos con ingresos brutos superiores a 48.800 euros, es decir, un sablazo histórico. Pero claro, este documento remitido a Europa también tiene subidas y revisiones en IRPF, sociedades, sucesiones, patrimonio, IVA, hidrocarburos, etc. Entonces, para cuando las preguntas se ponen más complicadas, el gobierno se ha preparado otras dos excusas: Europa y el comité de expertos. Y en relación con el IVA es una materia en la que, insisto, siempre tenemos el foco puesto por parte de Europa, en el sentido que hemos comentado de que se entiende en Europa que hacemos un uso abusivo del IVA reducido y superreducido. Si la pregunta es, ¿tienen ustedes decidido elevar el IVA en alguno de los bienes, de los servicios, de los elementos que actualmente disfrutan del reducido o superreducido? La respuesta es no, ahora mismo no. Pero ahora, si Europa insiste y si realmente hay un uso abusivo que así se expresa por parte de los expertos, lo vamos a escuchar. ¿Y por qué decimos que estos son excusas? Primeramente tenemos que referirnos a las promesas y al programa del PSOE. Y es que llevan muchos años repitiendo un mensaje que seguro habéis escuchado alguna vez, y es que tenemos que converger a nivel fiscal con Europa. En concreto, en el programa de 2019 con el que el PSOE ganó las últimas elecciones, dentro del apartado titulado Economía hacia una prosperidad justa y duradera, fijaros de nuevo en el uso del lenguaje aquí, en el punto 1.6, llamado Reforma Fiscal Profunda, se dice lo siguiente: se refuerce la progresividad del sistema fiscal en línea con los países de nuestro entorno, convergiendo paulatinamente hacia el promedio de recaudación de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que el Estado recaude más, mucho más. Es decir, que nuestros políticos controlen aún más porcentaje de nuestro dinero y que tengan aún más poder para elegir cosas por nosotros. En concreto, la diferencia de recaudación con la Unión Europea es de unos 7 puntos del PIB. Es decir, unos 80.000 millones de euros. Por lo tanto, sí, la intención del PSOE siempre ha sido aumentar mucho la recaudación fiscal y, por tanto, subir los impuestos masivamente en España. De hecho, el comité de expertos, evidentemente expertos cercanos al entorno ideológico del gobierno, que han nombrado y que van a utilizar como chivo expiatorio de sus futuras subidas de impuestos, fue creado con este propósito específico. Es decir, el gobierno les dio un objetivo claro:
aumentar la recaudación fiscal hasta el nivel medio de la Unión Europea. De modo que será una gran sorpresa y una tremenda incógnita lo que saldrá de ese comité de expertos y que obligará al pobre gobierno a subir mucho los impuestos sin quererlo. Pobrecillos. La otra excusa es Europa. Es que Europa nos obliga, es que si no, no nos dan el dinero, etc. La realidad es que la única condición que pone Europa, en concreto el Eurogrupo, es que cuadremos nuestras cuentas públicas, es decir, que tengamos un plan creíble de reducción del déficit y de la deuda pública. Y esto se hace básicamente porque estamos en el euro, y la política fiscal de los países miembros es una base importante para soportar el valor y la credibilidad de la moneda, del euro. De modo que tiene todo el sentido del mundo que se nos exija cuadrar las cuentas. Sin embargo, Europa no te dice que subas impuestos, también puedes optar por recortar los gastos, como hizo Irlanda en la anterior crisis. Sin embargo, como ya hemos visto, el PSOE tiene un objetivo claro: gastar más, mucho más. Y es por ello que la única forma de gastar más y cuadrar las cuentas sea ingresar más. Por lo tanto, Europa dice: ok, queréis gastar más y recaudar más. Fair enough. Pues hemos analizado vuestro sistema fiscal y hemos visto que recaudáis menos que el resto por esto y por esto. Y es de ahí de donde viene el comentario de Montero sobre el IVA reducido y superreducido. Y es de estas recomendaciones, derivadas de la intención del gobierno de aumentar la recaudación del Estado, de donde van a tirar para excusarse frente a la ciudadanía y decir que ellos no les quieren subir los impuestos, pero es que Europa les obliga, cuando la realidad siempre ha sido que sí quieren subir los impuestos. Pero si quieren subir los impuestos y aumentar la recaudación, y lo llevan en su programa, ¿por qué no lo dicen y ya está? ¿Por qué se esfuerzan tanto e inventan estas tretas para ocultárselo a la población? Bueno, pues básicamente esto se debe a que son rehenes de sus propias mentiras. Vamos a explicar esto. El PSOE lleva muchos años prometiendo más gasto, más servicios públicos y más de todo a su población, pero a cambio de nada. De hecho, todas esas maravillas las iban a pagar los ricos y las grandes empresas. Evidentemente, este es un mensaje muy atractivo para la mayoría de la población, ya que van a recibir más sin coste adicional alguno para ellos. Y además tiene una carga ideológica en línea con lo que explicábamos antes del uso del lenguaje, ya que van a conseguir quitarle dinero a esos sucios ricos y grandes empresas que no lo merecen y dárselo a ellos, a los trabajadores, al pueblo, a la gente, a los que de verdad lo merecen. Obviamente este mensaje tan pasional, tan emocional y repetido tantas veces cala en una población que no por casualidad carece de formación financiera o económica alguna en su currículo obligatorio en la educación pública y que por tanto no ven que a los hechos no les importan sus sentimientos y que las matemáticas tienen reglas sólidas que no puedes cambiar pese a repetirlas 1000 veces. Evidentemente, el PSOE sabe que este mensaje es falso, que los ricos y las grandes empresas no pueden sufragar semejante aumento de la recaudación fiscal y que van a tener que ser sobre todo las clases medias las que lo soporten, por una cuestión muy básica de números. Saben de sobra que esos 7 puntos de diferencia en la recaudación con Europa se deben principalmente a que en Europa se paga un IVA mucho más elevado que en España, y a que las rentas medias son más elevadas que en España y que, por tanto, se encuentran en tramos superiores del impuesto de la renta. Es decir, que la clase media en Europa paga más IRPF y paga más IVA. Sin embargo, el cortoplacismo de nuestros sistemas políticos y los sesgos que se dan en el votante favorecen mucho que se den estos mensajes abiertamente falsos, y es que ya se les ocurrirá alguna forma de tergiversar el relato en el futuro para justificar lo que saben que va a ocurrir y lograr su objetivo final sin que la gente se rebele. Y es en esto en lo que estamos ahora mismo, en lograr su objetivo, que es aumentar su poder a través de un aumento de la recaudación, que saben que tiene que hacerse con una masiva subida de impuestos sin que les pase mucha factura el hecho de que hayan mentido diciendo que solo lo iban a pagar los ricos. Es por ello también que el gobierno ha preparado un plan para los próximos 2 años que les ponga en una buena posición para volver a engañar al votante y ganar las elecciones próximas. Por ejemplo, los fondos europeos van a ser gestionados únicamente por el gobierno, sin ningún control parlamentario, lo que les permitirá
emplearlos a discreción y sin control en aquello que les dé mayor rédito electoral, es decir, en comprar votos. Además, España es el único país receptor de los fondos europeos que quiere gastarlos todos en tan solo 2 años, ya que no es posible para ninguna administración pública gestionar y alocar correctamente tanto dinero en tan poco tiempo. Sin embargo, esta decisión es política y está pensada para maquillar las cifras de crecimiento de cara a las próximas elecciones, ya que tal aumento del gasto público en tan poco tiempo hará crecer el PIB de una forma muy repentina y exagerada, lo que les va a hacer quedar muy bien frente a la población, pese a saber que ese crecimiento va a ser efímero, va a ser un mero reflejo de ese aumento de gasto tan concentrado y que muy posiblemente se traduzca en mayores ineficiencias y desajustes económicos en el futuro. Pero como ya hemos dicho antes, cortoplacismo a tope, solo importan las próximas elecciones. De hecho, esta falacia que hemos comentado de que todo lo van a pagar los ricos no es exclusiva de España y tiene mucho que ver también con el inicio de las revueltas que se están viviendo ahora mismo en Colombia. Como vemos, nuestros políticos siguen jugando a su juego, siguen tergiversando la realidad a través de una enorme amalgama de tretas para conseguir sus propios objetivos y aumentar su poder a costa de los ciudadanos, mientras estos les apoyan pasionalmente creyéndose sus cuentos y sus fantasías, tan cegados por sus sesgos que no son capaces de ver cuando estas fantasías chocan contra la realidad y les dan un bofetón en la cara. El circo político sigue adelante, con sus payasos mostrando sus mejores trucos y vendiendo mierda como si fuese oro, porque saben que la gente no mira, que están a sus cosas, ya que si la gente les prestase algo de atención, si viesen esa mierda en el día a día de este circo político, mañana mismo tendríamos un levantamiento. Si os ha molado el vídeo, dadle a like y compartirlo con vuestros amigos. Cualquier sugerencia de nuevo vídeo que os ocurra o otras movidas, dejadla en los comentarios. Y si queréis más vídeos sobre actualidad política o economía, lejos de la corrección política mainstream, suscribiros al canal. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Chao.